Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de Buenas tardes. la Hoy gestión de un les voy centro a de hablar cómputo. de lo que es una gestión de un centro de cómputo o de datos. Como primero tenemos que saber que un centro de cómputo es una entidad que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada. Su proceso se lleva a cabo por medio de computadoras, que estas requieren un equipo de software y de hardware necesarios para cumplir dicha tarea y también deben estar conectadas a Internet. Un centro de cómputo se divide en varias partes. Una de ellas es la actividad, que puede ser industrial, comercial o de servicios. El tamaño de un centro depende mucho del área de trabajo donde se quiere formar el centro. Si es grande, debe ser de más de 500 metros cuadrados. Si es mediano, tiene que ser entre 100 a metros cuadrados. Y si es un centro pequeño, debe ser menos de 100 metros cuadrados. También debe tener un origen financiero. Este puede ser público, privado o mixto. Y algo importante es que debe de tener un número de propietarios. Este puede ser individual de una sola persona o social de dos o más personas. También para hacer un centro de cómputo se requiere planeación de actividades. En estas planeaciones hay niveles de planeación, las cuales son planeación estratégica, planeación de recursos, planeación operativa, planeación de personal y planeación de instalación física. La planeación estratégica. La planeación estratégica es una herramienta de diagnóstico y de análisis para la toma de decisiones. Es decir, el camino que se va a recorrer en un futuro para las organizaciones. En este tipo de planeación hay tres preguntas básicas. Es ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta determina la visión y misión de la organización, estableciendo su posicionamiento en el tiempo, así como los objetivos y metas. La pregunta ¿dónde nos encontramos y ahora? Para su respuesta se requiere un análisis interno de la organización del centro de cómputo. ¿Y cómo llegamos allá? En esta pregunta se debe desarrollar estrategias que constituyen el camino que nos llevará a conseguir un posicionamiento a futuro. Algunas de las características que tiene la planeación estratégica es que se debe realizar una visión colectiva, debe incluir objetivos cuantificables, debe corresponder a la realidad, debe contestar las preguntas básicas, igual debe incluir un plan de evaluación. Este tipo de planeación tiene algunos principios básicos. Uno de ellos es que debe ser flexible. Eso quiere decir que debe adaptarse a las necesidades de la entidad. Debe ser universal, que se da en cualquier ámbito y debe ser similado por todos. Debe ser específica. Esto quiere decir que atiende las características específicas de la entidad en la cual se ejecuta. Debe ser operativa. Su desarrollo debe ser objetivo y acorde al contexto. Debe ser prospectiva, debe ser orientada hacia un futuro próximo de la mano con la visión. También debe tener elementos de un plan estratégico. En estos elementos tiene que ir la visión, necesidades, valores, objetivos, metas, indicadores, presupuesto y plan operativo general. Pasamos a la planeación de recursos. En este ámbito se debe considerar los recursos económicos que se requieren para la construcción del centro de datos de cómputo. En esta etapa, el administrador del centro de cómputo organiza sus recursos económicos con los que se cuenta, es decir, determina un curso de acciones a seguir de los siguientes elementos. Debe tener equipos, el equipo físico y lógico de cómputo necesario para su funcionamiento. También se necesitan materiales de producción. Estas son las materias primas para su funcionamiento, así como los materiales directos e indirectos.
las instalaciones, el edificio, el acondicionamiento del mismo, plantas de emergencia y dispositivos de seguridad. También selección, preparación y colocación del lugar. Este punto es muy importante porque el lugar donde debe estar ubicado el centro de cómputo debe cumplir con alguna serie de características como los siguientes. Debe estar situado en un lugar donde no pueda acceder personal no autorizado, que no entre mucha luz, debe haber aire acondicionado, no debe tener entradas de aire natural, tener extintores y rutas de evacuación, sistemas de control de seguridad y debe estar alejado de fuentes de energía de alta tensión, humedad y entre otras. Pasamos a la planeación operativa. La planeación operativa en un centro de cómputo consiste en realizar un análisis detallado de las necesidades de la empresa y definir en base a sus necesidades una plataforma tecnológica con una infraestructura de hardware y software, personal operativo que soporte las operaciones de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que nuestras computadoras, nuestros equipos de cómputo deben de tener un mantenimiento en software y hardware adecuados para que su funcionamiento sea la correcta. La planeación de personal para la operación de un centro de cómputo consiste en realizar un detallado análisis de necesidades de la empresa. Es más o menos como la operación operativa. Cada quien debe tener tareas, uno que se encargue de hardware, uno que se encargue de software y otra que se encargue del elemento básico de donde se pone el centro de cómputo. Para todas estas áreas se requiere de personal autorizado y con experiencia. El diseño y la distribución de las instalaciones. En este caso, se debe de dividir bien las tareas y lo más importante, el recurso económico que se requiere, porque ya que si hay limitaciones económicas, no podemos poner bien el centro de cómputo, porque hay computadoras que requieren un tipo de software específico de acuerdo a la tarea que se quiere realizar. Factores que se deben considerar en un proyecto de un centro de cómputo son muy variados en cada caso, pero los más generales son la ubicación, el local físico, la movilidad y el espacio, la seguridad física del local, suministro eléctrico, elaboración de diagrama de distribución física. En este caso, los factores inherentes en la localidad donde se encuentra nuestro local físico pueden ser naturales, de servicios y de seguridad. Naturales se considera que se está expuesto a múltiples peligros cuya ocurrencia está fuera del control del hombre, como es el frío, el calor, las lluvias, los sismos y el peligro del terreno para prevenir estos desastres. Para los servicios, se debe considerar que la zona a seleccionar donde se encuentre el local debe tener los servicios básicos que operen eficientemente, así ya sea línea telefónica, electricidad, drenaje y antenas de comunicación. Por último, en la seguridad. En la seguridad se basa que la zona sea tranquila, que no esté expuesta a riesgos de alto grado, que no sea un lugar desolado y desprotegido. Eso quiere decir que el centro de cómputo debe estar en una zona donde concurra gente para que pueda ser expuesto y tenga una mayor eficiencia. Las condiciones físicas que debe lugar es importante porque deben tener las instalaciones para proporcionar seguridad entre los factores que se encuentran ahí. Las condiciones físicas entre la distribución de la planta. Esto consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución, el cual se realizan pruebas de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean más adecuadas para delimitar el plano de distribución. Es necesario el uso de catálogo de planos de la organización para ayudar a determinar la ubicación de los diferentes equipos.
Las necesidades del espacio. Se debe tomar en cuenta los puntos de la configuración definitiva del sistema a instalar, como por ejemplo impresoras, estaciones de trabajo, módems en segundo plano y entre más cosas. Eso quiere decir que cada cosa debe tener una cierta área, por ejemplo, donde se encuentran impresoras, módems y entre formas de seguridad debe estar dividido entre los equipos de cómputo, debe tener una división y pasar solamente al personal autorizado. Aparte de ello, el centro debe tener un cierto tipo de construcción. Debe tener piso falso, paredes y techo, puertas de acceso y también debe tener una gran organización en términos de cableado y lo más importante debe este, tener administración eléctrica, la iluminación debe ser no muy natural y debe de contar con aire acondicionado para que no se sofoque tanto en las áreas de trabajo. También algo importante es que el área de trabajo debe ser tranquila y armónica. Esto es todo por el día de hoy. Espero ya haya concluido con el tema.